Bueno, eso es, mira, en el fondo de qué se trata el problema de la escritura literaria. Entre otras cosas se trata de obtener un oficio. Yo creo que una obra, creo que lo digo allí o lo pienso en otra parte, una obra literaria de cierta significación, no digo la mía, una obra valiosa en serio, en serio, combina un conocimiento o una fuerte intuición de lo que está ocurriendo en su tiempo, de lo que la gente percibe como realidad, falsa o no falsamente, porque también la falsa conciencia es un dato objetivo, conforme a la realidad, por una parte. Luego es necesario que el escritor, cuando alcanza ciertos niveles de maestría, ya hablo ya de otros, no de mí, esté al corriente de las corrientes políticas, filosóficas, ideológicas que concurren a su tiempo. Es el caso de los grandes escritores de la humanidad, un Balzac en Francia, un Stendhal, un Coloane en Chile, un Neruda, Gabriel Mistral, etc. Grandes nombres que uno puede ir mencionando. Pero además tiene que haber un cultivo del oficio. Y el oficio es la palabra escrita en un idioma particular, que en nuestro caso es el castellano. Es decir, el escritor tiene que ser culto y tiene que trabajar fuertemente. No se llega a la tersura de una página de María Luisa Bombal sin haber frecuentado grandes obras. Y la literatura, más bien, los estantes de libros están llenos de malos libros, de intentos fallidos, de buena voluntad y buenos sentimientos que no alcanzan al nivel del símbolo estético, que no reflejan nada más que los buenos sentimientos. Y la indignación en verso todavía no es poesía, pero menos es poesía el conformismo y la reproducción servil de un estado de cosas que al menos debe indignar. Yo creo que el escritor tiene que ser un creador indignado a la manera en que el brasileño Paulo Freire, se definía a sí mismo como un pedagogo indignado. Si la realidad, cuando es injusta y está falseada, no te saca una exclamación de indignación, la verdad es que no vale mucho la pena lo que digas. Ahora, si te saca solamente una exclamación indignada, sin oficio, es muy loable, pero no va a tener ninguna repercusión, ningún efecto sobre nadie. Y la literatura es transmisión. Uno escribe para sí mismo, pero sabe que alguien lo va a leer. Y por lo tanto tiene que tratar de ser comprensible. Y no didáctico, porque la didáctica tampoco tiene que ver con la literatura. Tiene que ser realista en el sentido de que la realidad es compleja. La simple reproducción de la realidad no alcanza. Yo me acuerdo siempre de un crítico soviético que, escribiendo acerca de un autor soviético, decía que este señor había pasado por una aldea en Rusia o en Ucrania, no me acuerdo muy bien, se había detenido en esa aldea, había observado la realidad de la aldea y había escrito un libro. Y que al paso de los años, 10 o 20 años después, había vuelto a la aldea y había descubierto que todo había cambiado. La edificación, la gente, las calles, etc. Y había concluido que su obra había sido escrita en vano, porque todo había cambiado. Entonces la pregunta que uno se hace, ¿realmente escribió lo significativo de esa aldea o simplemente hizo una suerte de realismo en el peor de los sentidos, una reproducción mecánica, un registro de mala fotografía de la realidad? Entonces hay que buscar captar el sentido de su tiempo, de su espacio,
Y tiempo y espacio son elementos sustanciales de cualquier obra de arte, de cualquier obra en general. Si uno reconoce su pertenencia a un tiempo y a un espacio, está viviendo fuera de la realidad, se está falseando. El hombre es un ser histórico, pero además determinado geográficamente. Fue una parte de eso de la trilogía de la identidad. Pertenece a un tiempo, no el fin de la historia de Fukuyama, a un espacio, no la aldea global, y a una clase social, no al fin de las ideologías y el término de las contradicciones y conflictos de clase. Si uno lo cumple con esos 3 requisitos de la trilogía de la identidad, puede dedicarse a cualquier cosa, no a representar la realidad, no a proponer su visión de la realidad para que otros se reconozcan en ella, no de manera conformista y servil, críticamente, pero que tenga algo que los convoque a mirarse allí. A mirarse y a meter la mano para decir, no, esto no es así, puede ser de otra manera, etc. No sé, eso es lo que te podría decir respecto a esta, no sé si pregunta que me hiciste o formulación. En el la segunda poema de este libro, que se llama Los Recuerdos, tenemos el ejercicio de un personaje que termina siendo desclasado y que termina viviendo una vida que no le corresponde, no porque no sea capaz de vivirla, sino que no le corresponde porque tiene que asumir patrones que no le son propios. O sea, en función de clase, en función de su realidad social, y termina viviendo una vida que le es inoculada socialmente por el éxito, que es lo que nosotros podíamos ver, y yo le hacía un comentario hace un rato de lo que los estudiantes viven todos los años. Terminan con un título bajo el brazo, terminan trabajando en función de ese título y empiezan a vivir en función de lo que ellos tienen como poder adquisitivo y no por lo que son en realidad. Entonces se rodean por la gente que tiene igual a ellos y no por lo que son en función de su realidad social. Esto, que fue escrito en el 72, puede reflejarse perfectamente en lo que estamos viviendo ahora. En la movilidad social, en el crecimiento social, en lo que se reconoce como progreso. Usted, ¿qué piensa de ello? ¿Cuál es su percepción de este proceso de desplazamiento que usted también habla en el neoliberalismo de identidad, que es un texto que usted escribió? Sí. Mira, yo creo al respecto 2 cosas. Yo creo que el ser humano vive un momento de esplendor en su adolescencia. No sé si todos, pero al menos la gran mayoría, independientemente de la clase social, etc. En donde los ideales constituyen su mejor moblaje espiritual. La dura realidad lo va deformando. En el fondo, la adaptación social consiste en una deformación de ese primer impulso que puede ser utópico, que puede ser religioso, místico incluso, pero que siempre es generoso y sobre todo es honesto. Ahora, esta percepción que yo tengo del ser individual en este sentido también la tengo de los sectores y clases sociales. Es traicionarse a sí mismo. Hoy se habla de movilidad social. ¿Qué significa esto? Lo comentábamos recién, como dicen en televisión, en la pausa. Claro, que aquel hijo de la clase trabajadora, del pueblo, en sus diferentes estamentos, que llega a adquirir una cultura, una destreza profesional que le permite ganarse mejor la vida, no se queda como una suerte de intelectual orgánico de su clase, para decirlo en términos gramscianos, disculpa la pedantería extrema, sino que vía movilidad social se cambia de clase. Nosotros vivimos un proceso en el cual una gran parte de nuestra población, así como hay allegados
en las casas de los parientes, de los padres, de los abuelos, de los tíos, porque no tienen domicilio propio, viven en una condición de allegados ideológicos, porque han asumido las pautas, los valores de una clase que no es la suya. Y eso es el momento más dramático de la desidentificación, la pérdida de la identidad. Esos seres que han perdido la identidad son los que votan hoy por la UDI. Son los que niegan su pertenencia a un sector social o a una población que nació en una toma. Ahora son propietarios, etcétera, etcétera. Yo no quiero decirle a nadie, infligirle a nadie la sanción de que estén permanentemente revolviendo la herida de su miseria pasada. No, pero sí asumirla como un elemento constitutivo de su identidad que no puede negar ni sus ascendientes, ni su localización geográfica, ni su tiempo. Hay que desprivatizar la conciencia en Chile. Hay que devolverle a la gente su domicilio de clase real. Permitirles que no sean allegados. Y ese es un trabajo de la ideología. Es un trabajo de las artes, de la literatura, del cine, de todo, del periodismo, de todo. De lo que están haciendo ustedes acá, en donde yo aporto un grano de arena, pero que ojalá ustedes sigan avanzando, porque efectivamente se trata de que hay que rescatar un sector que es tremendamente mayoritario, no ni siquiera es abundante, es mayoritario. Esa gente que toma la historia en sus manos, esa gente se ha liberado de los prejuicios que le ha impuesto una clase distinta a la de ellos. Yo no quiero eliminar el pensamiento o los portadores del pensamiento burgués. El programa de transformación social no es un programa de eliminación de individuos, sino de clases que ya no corresponden a la necesidad de la historia. Ya llegará el momento en que la burguesía sea para la historia lo que el antiguo artesanado y esté reducida a un lugar ahí con la rueca y no me acuerdo qué otro instrumento citaba Marx en el Museo de la Historia. Pero para eso es necesario que cada uno se sepa a sí mismo. Y saberse a sí mismo es diferenciarse de los otros y entender quiénes son los suyos. Por eso esta categoría de allegados ideológicos que yo te planteo ahora, me parece que debiera ser, con toda modestia lo digo, asumida como una tarea para reintegrar a la gente a su domicilio de identidad, para que sea el que no se conoce a sí mismo no es. Serse no es ser, es serse. Y ese es el gran problema que tenemos hoy, en que la gente no se sabe. No se sabe, la gente cree que lo que es una tarjeta de crédito, cree que es el VIP, no sé, cree que es el auto que tiene, pero no se ha mirado, ¿qué se ve en el espejo cuando se mira en la mañana? ¿Qué ve? Bueno, eso ya está entrando en la pura literatura y la especulación barata, y el caballero que está al frente seguramente va a cortar esto después con severas tijeras. Don Fernando, ¿usted con qué se siente más cómodo? ¿Usted ha escrito novelas, ha escrito cuentos, ha escrito poesía? ¿Con qué se siente más cómodo en cuanto a la producción literaria? Mira, yo en realidad recuerdo que unos amigos prosistas me dicen que soy un buen poeta. Y los poetas me dicen que soy un buen prosista. Yo creo que soy yo solamente. Creo que hay momentos para la prosa, momentos para la creación, para el inclinarse hacia otras creaciones. Yo disfruto mucho leyendo y releyendo. Soy un afrancesado en la medida en que tengo como grandes modelos narrativos a un Balzac, a un Stendhal, a un Proust, a un Mauriac. Estoy mencionando autores, incluso un catolicón como Mauriac, cuya obra yo la definiría como un retrato de familia con Dios. Pero yo creo que hay cada momento, es decir, hay un momento en que uno toma un vino y otro momento toma un pisco sour o un vaso de agua. No le voy a hacer la propaganda a ninguna bebida. Y así hay momentos, hay cosas que solo se pueden expresar en poesía y otras solamente en prosa.
Yo no podría hacer un comentario de un libro de Balzac en poesía. No sé, pero tampoco podría escribir una prosa sobre, tal vez una puesta de sol, hay la prosa poética, no sé, es complejo. Yo en todo caso en este sentido te digo, no hago distinción de géneros, hay un momento para cada cosa, no voy a decir como dicen los tontos de hoy, cada día tiene su afán, pero sí, bueno, a veces hasta depende del formato, si la hoja es muy pequeña no me queda más escribir un verso, para escribir un cuaderno grande. Bueno, Fernando, estamos muy agradecidos por el tiempo que nos ha entregado usted, por este rato tan agradable y la oportunidad que nos ha dado para conocerlo mejor, para saber en, su, en el poquito tiempo que tenemos para poder saber lo que usted hace, lo que ha hecho, cuáles son sus pensamientos. Y como Centro Cultural Proletario le quiero entregar un premio, un presente, el libro de un amigo nuestro, unos videos de Proletario y muchas gracias por el tiempo que nos ha entregado. Muchas gracias. Yo quiero ver quién es el autor. Don Jorge Calvo. Jorge Calvo. Muchas gracias. Bueno, para mí es un agrado. Me siento muy honrado de haber sido invitado a esto. Espero que elijan mejor los próximos concursantes de este espacio. Me alegra mucho que el libro que me regalan sea de mi amigo Jorge Calvo, con el cual tengo una antigua amistad y aunque él desmienta, alguna vez le gané un partido de ajedrez. Así que muchísimas gracias, que les vaya muy bien y que sigan en esto. Hay mucha gente en Chile que tiene mucho que decir, mucho más que yo, por cierto, que decir, está mucho más calificada que yo para decirlo, de manera que trabajen mucho. Es un lindo escenario, agradezco a todo el equipo que ha estado acá y a ti, muchas gracias Carrizo, gracias a Joe, y que les vaya muy bien. Aquí dice el fin de la inocencia. Yo espero que la inocencia no tenga fin, porque la inocencia bien entendida es fundamentalmente el no asumirse como consumista, es el no asumirse como un individuo adocenado, como alguien que renuncia a lo más puro que tiene, que es el instinto de supervivencia y de amor al semejante. El amor al semejante que consiste además el amor al que pudiera parecer no semejante, pero hay que rescatarlo. Así que vivan los buenos y vivan los malos, porque al final todos tenemos que ser buenos. Muchas gracias. Esta fue la entrevista realizada a don Fernando Quilodrán. Estos ciclos, junto a los mini recitales, son algunas de las actividades que realiza el Centro Cultural Proletario. Si quieres informarte más, te invitamos a visitar nuestra página web www.proletario.cl. Hasta la próxima.